Hola chicos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta aquí con nuestros Mindful Videos. Yo sé que en estos días hemos estado viviendo nuestros colores peruanos, hemos estado gritando y alentando a nuestra selección por esta clasificatoria al Mundial, que después de 36 largos años hemos podido estar ahí en Rusia, alentando a los chicos, viviendo cada minuto del partido. Y lamentablemente perdimos, ¿no? Hay muchas opiniones al respecto, si funcionó, no funcionó, que pudimos dar más, que no pudimos dar más, que estamos contentos. Pero a raíz de esto hemos querido poder hacer este nuevo video porque hay algo que nos queda clarísimo que en la selección ha cambiado, que es la mentalidad que tiene este nuevo equipo peruano. Sí, no, y de hecho no es solo un cambio de mentalidad del equipo, también de los propios hinchas, de todo el comando técnico. Se respira un aire distinto alrededor de la selección, que al menos en los años que nosotros hemos podido ver no era tan así, ¿no? Para hablar de mentalidad habría que entender qué es. La mentalidad es la manera en cómo uno se ve a sí mismo y cómo lee o interpreta las circunstancias que le suceden, ¿no? El poder que a veces pueden tener nuestros pensamientos es bastante fuerte. De alguna u otra manera, la manera en cómo yo me enfrento a las situaciones va a condicionar cómo yo respondo. En el caso de los jugadores es muy sencillo. Cómo se entienden ellos a sí mismos, cómo se ven, cómo ven sus propias capacidades y también cómo ven sus resultados, ya sean favorables o desfavorables. Muy bien, entonces, ¿cuál era la mentalidad del equipo antes? ¿O qué normalmente nosotros los hinchas o personas que veíamos los partidos pensábamos acerca de la selección, ¿no? Decíamos la típica frase: jugamos como nunca, perdimos como siempre. O si no se sufre, no es Perú, ¿no? O de repente siempre jugamos en contra en el último minuto, sufriéndola. O tenemos mucho talento, pero lamentablemente lo desperdiciamos, ¿no? Entonces creíamos hace mucho tiempo de que nuestro esfuerzo era en vano, que de repente éramos incapaces de lograr lo que nos proponíamos, ¿no? Sí, de hecho yo me imagino que los jugadores durante muchos años tuvieron una mentalidad negativa en ese sentido, ¿no? La mentalidad, y de hecho hay una psicóloga que la ha estudiado, que se llama Carol Dweck, escribió un libro que se llama Mindset o Mentalidad, en la que explica cómo la mentalidad puede ser, digamos, hay distintas maneras de entender tu propia mentalidad, pero ella distingue dos. Una que es una mentalidad fija y una que es una mentalidad de crecimiento. Ella le dice growth mindset, pero la traducción vendría a ser mentalidad de crecimiento. Y en resumen, es muy sencillo. Alguien que tiene una mentalidad fija piensa que sus capacidades están escritas sobre piedra. Así que no importa qué tanto esfuerzo le pongas a las cosas, simplemente lo que es lo que es, ¿no? Lo que tienes es lo que es. En cambio, una mentalidad de crecimiento se basa en que tú puedes cultivar tus habilidades para poder hacerlas mejor a través del esfuerzo y la dedicación. Y además el proceso de poner en práctica tus propias habilidades y de descubrir quizás nuevas habilidades también en sí mismo genera un beneficio para la persona y es algo agradable. Entonces no se basa solamente las personas que tienen esta mentalidad de crecimiento en esto es lo que puedo hacer o esto es lo que tengo y lamentablemente ya no puedo hacer más o tengo que ver cómo hago con lo que tengo, sino de pensar siempre en función a cómo puedo mejorar, cómo puedo crecer y cómo el esfuerzo da de alguna manera una recompensa siempre. Bueno, pero primero hay que tener o decir que de repente puede existir una advertencia al tema, porque yo creo que no solamente se trata de tener una mentalidad sumamente positiva y de pensar siempre que todo me va a salir bien y por ende me va a salir necesariamente bien. Obvio. De todas maneras hay que estar abiertos a que de repente no solamente se trata de cambiar nuestra forma de pensar, sino también ir adaptándonos y siendo más flexibles a que poco a poco se va a ir dando este cambio en lo que nosotros queremos progresivamente ir modificando o ir mejorando, ¿no? Y lo que nos va a servir de esta mentalidad es poder pensar de manera más funcional y preocuparnos más en nosotros mismos para que ello también sea más beneficioso para mi propio bienestar. Así es. De hecho, la mentalidad de crecimiento no te dice piensa positivo y las cosas van a salir bien. Lo que sí te dice es que la manera en cómo piensas y te enfrentas a las cosas es importante. Bueno, ahora les vamos a hablar acerca de algunas actitudes y beneficios que tiene tener esta mentalidad, en conjunto con algunos ejemplos que hemos podido ver en nuestra selección. Lo primero que nos hemos dado cuenta es que hay que ser pacientes a nuestros errores y defectos, ¿no? Y de repente de alguna manera
alentar a los demás y alentarme a mí mismo a poder mejorar y a aprender de estas cosas nuevas que van surgiendo en el camino. Lo hemos visto con, por ejemplo, Paolo Guerrero. No sé si todos han visto el documental Largo Tiempo que pasaron en Movistar Deportes, en donde vemos cómo Paolo Guerrero progresivamente ha ido cambiando. Al principio no era pieza, de repente era pieza fundamental en cuanto al juego, más no como un líder, ¿no? Y cuando asume la capitanía del equipo, asume un liderazgo en el que no solo se preocupa por sí mismo, sino por los demás y los alienta, ¿no? Y también los mismos jugadores que ya no se preocupan en tener participaciones individuales, sino en trabajar en equipo y en animarse, a pesar de la adversidad, siempre estar animándose. Otra característica de tener una mentalidad de crecimiento es que no condenas el error, ni tampoco se acaba el mundo si te equivocas, porque equivocarse es una manera de poder crecer y de poder aprender. Por ejemplo, los jugadores no es que tengan un imperativo por ser perfectos, nadie espera que sean perfectos, finalmente son profesionales, sí, tienen que desempeñarse a un alto nivel, pero son falibles. Ahora, si siempre estuvieran acorralados por sus miedos frente a, por ejemplo, patear un penal o, por ejemplo, lanzarse, digamos, al ataque, Perú no haría nada, ¿no? Y no mostraría lo que ha demostrado ahora. Entonces tú ves jugadores que de alguna manera se animan a probar cosas nuevas, se animan a ser protagonistas, no se achican. Entonces ellos saben que son buenos, si no, no estarían vistiendo esa camiseta. Pero la creencia de que con el esfuerzo pueden ser mejores, eso es muy, muy positivo. Muy bien, otra cosa sumamente importante es que esta mentalidad positiva te hace ser más resiliente hacia etiquetas de repente negativas o personas negativas en la vida, ¿no? Entonces ya no tienes ese temor de repente perder halagos o etiquetas positivas, ni de repente hacerte acreedor de etiquetas negativas, claro, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, los jugadores llegó un punto en que no les importaba si la prensa hablaba bien de ellos o no hablaba bien de ellos. Ellos estaban seguros de sí mismos y de lo que podían dar, y que poco a poco iban a entregar lo mejor que pudiesen a nuestro país. Tener una mentalidad de crecimiento también evita sentimientos de superioridad, porque no hay una exigencia por ser mejor que los demás, no hay una exigencia por probarte constantemente, porque claro, quien tiene una mentalidad fija sabe que las 3 o 4 cosas que cree sobre él son las que tiene, entonces las protege, las defiende, las trata de imponer a los demás. La persona que está más bien buscando crecer, buscando conocerse más, no tiene esa mentalidad, y por ende, si se compara con otras personas es para ver qué cosa puede mejorar, o en todo caso para darse cuenta de las habilidades que efectivamente cree que tiene, que es lo que le ha sucedido a Perú. ¿Cuándo Perú ha cambiado? Cuando ha empezado a ganarle a equipos grandes. Entonces no solamente evitas sentimientos de superioridad, sino también ya no te interesa ser superior, porque te das cuenta que perteneces a un grupo, que perteneces a un colectivo de personas que están juntos para luchar hacia un mismo objetivo, ¿no? Entonces ya no te interesa de repente resaltar por sobre los demás, ¿no? Y esa mentalidad de repente que otras personas tienen, que no es positiva sino es fija, cuando yo veo que los demás les va bien, lo veo como una amenaza, ¿no? Y no lo veo como de repente el que le esté yendo bien al otro me va a hacer que al grupo en general le vaya bien. No lo puedo tomar como una amenaza. Entonces los beneficios de uno es beneficios para todos, ¿no? No hay vacas sagradas, no es que por ejemplo hace muchos años eran los 4 fantásticos y claro, que de ellos dependía todo el equipo. Ahora podíamos ver que cualquier cambio que hacía Gareca valía la pena. Finalmente, tener una mentalidad de crecimiento disminuye la posibilidad de sufrir depresión, porque una de las características de la depresión es rumiar pensamientos negativos. Entonces, la persona que a veces se entra en ese rollo es porque quizás no tiene de dónde asirse para poder más bien enfrentarse a la realidad con un poco más de positividad y de realidad. Por ejemplo, tener una mentalidad fija no te ayuda, porque si cometes un error, estás constantemente pensando en qué va a decir esto de mí, la acabo de malograr, metí la pata, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Cueva, después del penal, hubiese mantenido esa actitud que quizás vimos todos en la televisión, de romper en llanto, no manejar bien sus emociones? ¿Pasó eso? No, quizás sí, efectivamente, como a cualquier persona lo puede haber golpeado mucho, pero salió en el segundo tiempo a buscar el gol, a seguir pidiendo las pelotas, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que levantarnos de nuestros errores, aprender lo que tenemos que aprender y seguir adelante. Entonces, evidentemente tenerla no implica necesariamente el éxito, y claro, lamentablemente lo hemos visto ahora con nuestra querida selección que ha perdido. Si bien habían cambiado su mentalidad, estábamos completamente seguros de que estaban seguros de su esfuerzo y que luchaban por el objetivo,
no se pudo lograr, pero que poco a poco en este camino nos desarrollamos y crecemos con esta mentalidad y nos ayuda a hacer poco a poco el cambio. No, y si bien a todos nos hubiese gustado un resultado diferente, ¿quién puede decir que el proceso, que el acompañar a la selección, que el comprarnos toda nuestra camiseta, no ha sido algo que en verdad nos ha llenado el corazón de alegría y de esperanza? Ha sido increíble. Entonces, con eso nos tenemos que quedar. Entonces, tratemos de cuestionarnos un poquito más si nosotros tenemos esta mentalidad positiva o de crecimiento. Así es. Si quieren conocer más sobre la mentalidad de crecimiento, pueden referirse al libro de Mindset de Carol Dweck y también seguramente lo volveremos a tocar en otro video. Bueno, ya nos estamos viendo. ¡Chao! ¡Chao!